A partir de este momento, los invitamos a sentir Voz Libanesa, un programa para la integración libanesa en Uruguay. Dirige y conduce Pedro Abuchalja. Coconducción, señor Carlos Mansor. Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay. Buen día, Carlos. Buenos días, Pedro. 8 de agosto. 8 de agosto. Frío agosto. Sí, dice cuando pases agosto. Y vamos ahí, ¿no? Recién empezamos. Estamos remando. ¿Novedades nuevas? Por ahora no, Pedro. Todo medianamente parecido. Hay novedades de la colectividad, hay novedades del Líbano, hay novedades de Palestina, hay novedades de la lucha por la paz de los pueblos. Viste que vino una comisión de mujeres de Israel y de Palestina Sí. a asociarse al Uruguay por la paz de Israel y de Palestina. Claro. El pueblo israelí se levanta contra Netanyahu y contra los belicistas. Sí, claro. Ya era insoportable. Sí, pero Netanyahu quiere seguir, quiere invadir Gaza. Él es el mejor momento de él. Se siente el ganador. Lo que sucede es que sobre él pende una resolución de justicia a preso. A preso, claro. Es al único que le sirve la guerra en este momento. Claro, la matanza en Gaza es espantosa. En todo el mundo se mueven contra la matanza, ¿no? Claro. El régimen israelí cierra el 78% de las investigaciones por crímenes de guerra. Dice el diario sirio libanés. A pesar de la magnitud de las masacres perpetradas en Gaza, los mecanismos judiciales del régimen israelí demuestran una sistemática inoperancia que favorece la impunidad y debilita toda pretensión de rendición de cuentas ante el derecho internacional. La impunidad se cristaliza especialmente en aquellos casos de alta visibilidad internacional, como el asesinato de 7 cooperantes de World Central Kitchen, por el cual se impusieron apenas medidas disciplinarias. Las organizaciones humanitarias denuncian que la investigación fue apresurada y careció de imparcialidad. La mayoría de los restantes casos, incluidos nuestros nuevos asesinatos, cerca de centros de distribución de ayuda en julio, permanecen en revisión sin avances tangibles. El Washington Post publica los nombres de más de 1.000 niños asesinados en Gaza. Publicación estadounidense rompe el cerco mediático occidental al difundir una lista con nombres, edades e historias de niños palestinos asesinados en Gaza en un informe demoledor sobre la magnitud del genocidio. En un gesto inusual para un medio de la prensa dominante estadounidense, el diario The Washington Post publicó un extenso reporte que designa los nombres de más de 1.000 niños asesinados. La investigación realizada en base al listado oficial del Ministerio de Salud de Gaza revela que 18.592 niños han sido asesinados entre los más de 60.000 muertos de la franja, constituyendo al menos el 71% de las víctimas fatales. Pagó la cuota del préstamo y ahora que compró la comida a los perros que está construyendo que es espantosa la situación. Hay problemas internos en el ejército israelí, ¿no? Hay manifestaciones en Israel permanentes, claro, por la liberación de los rehenes, de los sobrevivientes, ¿no? Claro. Vamos a ver cómo sigue esto. Yo tengo esperanza que entre las manifestaciones en Israel, la movida internacional, la presión internacional, haga girar un poco la báscula, ¿no? Esto indudablemente creo que ya no se puede aguantar más. Ahora imagínate cómo están todos los medios, está la televisión, cómo se graba todo, celulares, todo. Y esta gente desmiente, ¿no? Y aparte forma un relato que son víctimas permanentemente.
Y ellos dicen que estás viendo la cola de gente muriendo y pidiendo comida, y ellos dicen que es mentira. Eso son cosas que no, inaudito este tipo, cómo quiere manejar la gente, ¿no? Y eso indudablemente llega un momento que la gente se siente utilizada, ¿verdad? Y más un tipo que como él pende la justicia, ¿no? Que está debiendo un montón de cosas. Es un ladrón. Y bueno, entonces, digo, ¿sabes lo que le sirve en estos momentos toda esta revuelta? Le sirve a él. Sí, pero yo creo sinceramente, Carlos, que todos los pueblos tienen gente de todo tipo. No es excepción del pueblo judío. Ve la situación que hay en Rusia. Bueno, tengo otro cable del jueves 7 de agosto. Buenos Aires se suma al cacerolazo global de solidaridad con Palestina. Frente a la brutalidad del asedio en Gaza y la posible visita de Benjamín Netanyahu a la Argentina, la comunidad árabe en el país llama a una movilización urgente como expresión de repudio, solidaridad activa con Palestina y defensa de la justicia internacional. Por supuesto. La colectividad árabe en Argentina ha hecho un llamado a sumarse en forma masiva al cacerolazo de movilización del sábado 9 de agosto en Buenos Aires, hoy. Mañana, la visita del primer ministro israelí. A través de una convocatoria pública, diversas agrupaciones de la comunidad islámica y árabe invitaron a colectivos y personas comprometidas con la justicia internacional a marchar desde las 15 horas de la corriente de Callao hasta Plaza de Mayo. El llamado cobra especial fuerza en un momento de máxima vulnerabilidad para la población palestina, donde la resistencia no solo enfrenta al poder militar del régimen de ocupación israelí, sino también una crisis humanitaria sin precedentes. Esfuerzo de todos lados, ¿no, Carlos? Por supuesto que sí. Y eso es lo que va a determinar en definitiva algún movimiento importante para que esto se termine, ¿no? Yo no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda que al final la paz asoma la cabeza. No solo creo en la justicia, sino creo en la paz de la gente. Tengo muchos amigos judíos que me expresan la solidaridad, Carlos, permanentemente. Claro. Y el tema del frente de Rusia con Ucrania, ¿qué sabes? También lo mismo, ¿no? Que en definitiva Putin dice que quiere llegar a un acuerdo, pero que por ahora las propuestas se hacen inviables. Y entonces no sabe lo que quiera. Y yo tengo un cable que dicen que el llamado de un alto al fuego en Ucrania busca obligar a Putin a revelar sus objetivos bélicos. Trump, si querés lo leo, pero un poco, no sé, ¿qué te parece? Informa a la gente. Es una propuesta que el Kremlin no puede rechazar ni aceptar, pero que podría obligarlo a tomar una decisión incómoda y así revelar el verdadero apetito del presidente de Rusia, Vladimir Putin, por su guerra brutal. Los líderes europeos se han preguntado si las conversaciones de paz sobre Ucrania podrán conducir a algún resultado significativo, como obligar a Moscú a una pausa de violencia. También le da el ejército más grande de Europa, Ucrania, poco más de 30 horas para preparar sus fuerzas en un frente, un mes de paz tensa, y luego con suerte semanas de negociaciones serias en las que se decidirán las fronteras de su país. En última instancia, Ucrania, Francia, el Reino Unido, Alemania y Polonia no tenían muchas opciones. La pérdida de paciencia muy pública del gobierno Trump, a veces con Moscú, pero también menos justificadamente con Kiev, conllevaba al riesgo de que la Casa Blanca simplemente pasará página. Eso podría hacer que Estados Unidos retire su ayuda a Ucrania junto con sus intentos de lograr una solución pacífica, lo que podría ser un desastre para la seguridad europea. La enorme y evidente maniobra diplomática de la semana pasada por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron, primer ministro británico Starmer y por supuesto el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, han obligado a la Casa Blanca a preparar una propuesta europea para recuperar el control del desenlace de la mayor guerra en el continente desde la década de 40. De hecho, Europa está imponiéndole a Rusia una propuesta inicialmente presentada por Estados Unidos y Ucrania al alto el fuego, incondicional de 30 días, ofrecido tras una reunión bilateral en Arabia Saudita hace casi 2 meses, pero también está obligado a la Casa Blanca a esforzarse para supervisar la tregua y luego respaldar duras consecuencias. Macron las calificó de sanciones generalizadas.
si la iniciativa fracasa. Ahora, la respuesta anterior de Kremlin de tenemos que hablar de los matices no es suficiente, necesita aceptar, cuestionar o rechazar la propuesta. Es probable que, como hemos visto en el pasado, idee una respuesta compleja y emanada. Rusia no podría adoptar la pausa, pero luego orquestar un repunte de la violencia que puede acusar a los ucranianos de haberlo iniciado, o cuestionar ciertos elementos de la propuesta, por ejemplo, contraatacar únicamente a las fuerzas ucranianas dentro de las regiones rusas de Kursk o Belgorod, lo que haría que la Casa Blanca dudar sobre la adhesión parcial de Kremlin a la tregua de Moscú. Podría optar por ignorar por completo la propuesta y usar su carta mágica de una llamada telefónica entre Trump y Putin para reorganizar las cartas, tras haber recibido una mano difícil. Este es el momento diplomático más crítico de la guerra, quizás la declaración de conflicto más importante hasta la fecha. Es sin duda las 36 horas más importantes de que Putin se enfrentó a una rebelión de su principal asesor, Sergei Prigozhin, en junio del 2023. El tiempo es un problema serio, algo que debe durar 30 días, debe construirse en 30 horas. Ucrania y sus aliados aún tienen grandes interrogantes sobre cómo entrará en vigor este alto el fuego. ¿Puede Kiev ordenar a sus fuerzas que no contraataquen en defensa propia? Estados Unidos va a supervisar la tregua como sugirió Macron. Cuenta con la capacidad y cantidad y calidad adecuada para controlar cientos de kilómetros de frentes violentos. Evidencias precisas de las infracciones de Moscú serán clave para ayudar a Ucrania y Europa a responder a la inevitable ola de desinformación y recriminaciones rusas que podrían acompañar a una tregua. El costo para aquí y para Europa el próximo mes podría ser significativo. Ucrania podría perder terreno si sus tropas suavizan con respuesta a los ataques rusos ante un alto el fuego. La Casa Blanca podría salirse del proceso y volver a oscilar hacia una postura donde considere que Zelensky es un problema. La unidad de Europa, que se ha mostrado notablemente hoy en Kiev y cuenta con el respaldo de más de una docena de países, de Nueva Zelanda hasta Canadá, solo puede empeorar del punto máximo actual, especialmente si el apoyo estadounidense a Ucrania disminuye. Pero el costo de no hacer nada, como ocurrió con la Europa de la década del 30, será mayor. Que Trump pierda la paciencia en el que quizás es el tema más complejo de su agenda, probablemente sea más perjudicial para Kiev que para Moscú. Que Putin tenga 2 meses más para atacar las líneas de frente de Kiev dejaría a Zelensky frente a un invierno terrible. Ucrania y sus aliados europeos buscan en esta respuesta claridad sobre si Putin desea algún tipo de paz. El camino que ha elegido para llegar a ella es en sí mismo confuso y está profundamente plagado de baches debido a las manipulaciones de Putin. Al escuchar a los jefes de un ciclo de ejército más grande de Europa, expresado de Kiev, parecía que la mayoría estaba seguro de que Putin no quiere la paz y que no la contemplará ni siquiera un mes. Estos 5 líderes se enfrentan a una semana difícil para demostrarlo y tras eso a la complicada tarea de persuadir a Trump de que debe adoptar una postura aún más dura con Rusia que su predecesor Joe Biden. El camino que los líderes europeos parecen proveer es el de un agravamiento de la guerra. Putin violará el alto el fuego, en cambio recibirá sanciones masivas. Europa deberá intensificar su apoyo militar a Ucrania. No parecen creer que Kremlin quiera que la guerra cese. La próxima semana están diseñadas, al parecer, para un futuro en el que deberán demostrarle a Trump que están siendo engañados y arrastrar a la Casa Blanca de forma permanente e irrefutable a su bando. Hasta acá, pero más o menos el texto. Como ves, hay marchas y contramarchas, pero reina, me parece, la falta de credibilidad en los actores, ¿no? Ni a Putin ni a Trump le creen nada, entonces es difícil, ¿no? Sí, pero de alguna forma Europa está quedando en nada en la negociación, porque en la negociación la están ganando Trump con Rusia directamente, y Europa
está pasando a ser un actor callado, silencioso. Además, ¿por qué Rusia se mantiene callada frente al despliegue de submarinos nucleares de Trump? Es otro misterio, si desplegó, si no desplegó, si avanzó, si no avanzó. Y la respuesta rusa es, por otro lado, tomó medidas financieras con los países que negocian con Rusia, de la India, que se está abasteciendo de gas y de combustible ruso. Vamos a ver cómo reacciona. Tampoco hay que generar un hecho belicista. Está el ejemplo de Hiroshima y de Nagasaki. Por supuesto, pero viste que en casi todos nombran el años 30 y 40, ¿no? También tienen la sombra de la Segunda Guerra Mundial. Claro, a lo mismo que es, como tú decís, es el temor que tienen todos, ¿no? Yo confío que en las fuerzas democráticas van a poder. Me parece que es una guerra que nunca había tenido que empezar. Esto se ha convertido en algo espantoso. Vamos al primer corte, Carlos. Primer corte, Pedro. Estamos disfrutando Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay. El Hotel Horacio Quiroga está ubicado en un entorno único, sobre una península a orillas del lago en Salto Grande, rodeado por un parque natural de 218 hectáreas, ideal para recorrerlas a caballo, en bicicleta o caminando, disfrutando de los colores y sonidos de la naturaleza. La gran atracción del hotel son sus 3 piscinas de agua termal, para uso exclusivo de los huéspedes, las que se mantienen a diferentes temperaturas, llegando a enfriarse una de ellas durante los meses de verano. Además, en la tarifa está incluido el uso limitado de canchas de tenis iluminadas, vóley y fútbol, bicicletas para recorrer el parque, mesas de pool y ping-pong, juegos de mesa, pesca y playa privada en el lago, parque infantil al aire libre, tours guiados, actividades grupales para grandes y chicos, y el libre acceso al Parque Acuático Termas de Salto Grande durante toda la estadía. Hotel Horacio Quiroga, Salto, Uruguay. Informes 2709-3032 y 2707-2021. www.hotelhoracioquiroga.com. Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. Rubén Apramian, Caños flexibles y conexiones. el número 1 de las mangueras. El mundo de las mangueras. En Galicia 1074. Ahora también en Maldonado. El mundo de las mangueras. Ruta 39 y Perimetral. Rubén Apramian, Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. el número 1 en Montevideo y Maldonado. En Ciudadela esquina San José, un clásico de la ciudad vieja. Un clásico del siglo XX y en el siglo XXI, patrimonio del Uruguay. Bar Tacende, el lugar de encuentro y de la mejor mozzarella al tacho de Montevideo. Bar Tacende, Ciudadela 1300 esquina San José, teléfonos 293504 y 292970. Bar Tacende, un clásico. Vestí tu cuadro como los cuadros de primera. MGR te espera. Viví la emoción, viví la sensación. MGR es pasión, MGR te saca campeón. mgrsport.com. Una familia feliz no es la que no tiene problemas, es la que sabe resolverlos. CIEF, Centro de Investigación y Estudios Familiares. Cursos, seminarios, orientación familiar. Contáctenos a través del 2400-0681. cief@adinet.com.ui, www.cief.org.ui. CIEF, Centro de Investigaciones y Estudios Familiares. 50 años próximo a las familias uruguayas. Rodó 2115. Todos los domingos. Voz Libanesa. El programa del Club Libanés del Uruguay.
Dirige y conduce Pedro Uchalja. Co-conducción, señor Carlos Mansor. Hay novedades del Líbano. El expediente judicial por la explosión del 4 de agosto de 2020 se refiere a la tragedia del puerto de Beirut. Podría entrar en su fase decisiva mientras el Líbano enfrenta un escenario de tensiones internas, exigencias internacionales de desarme y crecientes amenazas del régimen de ocupación israelí. 5 años después de la explosión del puerto de Beirut, una de las mayores tragedias no naturales de la historia contemporánea del Líbano, fue un atentado. La causa judicial permanece sin resolución definitiva. La explosión que dejó más de 200 muertos, 6.500 heridos y la devastación de barrios enteros en la capital libanesa sigue siendo símbolo de impunidad. Sin embargo, el juez Tarek Al-Bitar, este es hermano de Bitar, aquel que fue... Aquel embajador, sí. Que quiso dividir la colectividad. Sí. Cuya labor estuvo paralizada durante 3 años por presiones políticas, estaría próxima a emitir una decisión crucial según fuentes judiciales. El dictamen podría superar el marco de la negligencia administrativa e implicar responsabilidades penales directas, incluso por posibles intencionalidad de la detonación. El retorno de Al-Bitar a la investigación coincide con un contexto político de alta tensión. El primer ministro Nawaf Salam, en un acto conmemorativo, reiteró su compromiso con la verdad como base de la justicia y reafirmó la intención del Estado de monopolizar el uso legítimo de la fuerza. Estas declaraciones se producen días antes de una sesión clave del Consejo de Ministros que tratará la aplicación de la declaración ministerial, donde se estipula que la soberanía del Estado debe ejercerse con fuerzas propias y exclusivas, sin la existencia de armamento paralelo. La tomaron ya, Carlos. Claro. Justamente José Segui me la mandó por WhatsApp, pero yo la recibí por cable. Se refiere a la situación de las fuerzas políticas con ejércitos propios. Fuerte decisión del gobierno libanés. Hezbolá deberá entregar sus armas antes del 2026. El Ejecutivo instruyó al ejército para que presente un plan de desarme antes del fin de mes en una resolución sin precedentes, que redefine la relación entre el Estado y la resistencia y que ya ha sido denunciada por Hezbolá como una concesión a los intereses de Israel y Estados Unidos. En una medida calificada de histórica por sectores del oficialismo y traición por la resistencia libanesa, el gobierno del primer ministro Nawaf Salam resolvió encargar al ejército la elaboración de un plan para restringir la posesión de armas exclusivamente a las instituciones del Estado antes del fin del 2025. La decisión adoptada tras una prolongada sesión de gabinete y responde a crecientes presiones internacionales, en particular de Estados Unidos, cuyo enviado especial Tom Barrack visitó Beirut el mes pasado exigiendo avances concretos hacia el desarme del Hezbolá. Salam declaró que el Estado debe ser el único que posee armas, en principio, aunque presente en el discurso político libanés desde hace décadas, no había sido traducido hasta ahora en una política operativa explícita. Hezbolá respondió con firmeza. Su vicepresidente Naim Qassem rechazó toda posibilidad de desarme mientras continuó la agresión israelí, calificando la iniciativa de inadmisible. El retiro inmediato de los ministros de Hezbolá y del movimiento Amal de la decisión del gabinete fue una señal contundente de rechazo político, interpretada como un intento de tomar y frenar lo que describen como una estrategia de rendición. Hezbolá advirtió que la resistencia sigue siendo necesaria mientras el territorio libanés permanezca parcialmente ocupado y los ataques israelíes continúen, recordando que desde la firma del alto el fuego, en noviembre pasado, Israel ha realizado incursiones y bombardeos con saldo de cientos de víctimas. La decisión del gobierno representa un punto de inflexión, aunque impulsada con el argumento de fortalecer al Estado, también pone a prueba su verdadera autonomía ante las potencias extranjeras. En última instancia, el futuro del Líbano dependerá de si este paso firme se convierte en una expresión genuina de reconstrucción institucional o si se revela como una
concesión más dentro del prolongado ciclo de intervención e impunidad internacional. Yo creo que debemos recordar por qué se genera esta situación, ¿no, Carlos? Sí, claro, tiene historia. Claro, cuando invadió Ariel Sharon, el ministro de Defensa israelí del Líbano, llegó casi hasta Beirut. El ejército libanés no tenía instrumentos ni posibilidades reales de resistir el embate. El movimiento Hezbollah se armó y lo sacó del Líbano. Y a partir de ahí se convirtió en un ejército regular. El grupo Hamas, que también son chiitas, que lo preside Nabil Berri, también está armado. Y genera una posibilidad de crisis interna en el Líbano nuevamente. Y esto favorece a Israel. Vamos a ver cómo sigue. Si aún tiene fuerza suficiente como para convencer a los dos partidos islámicos de desarmarse. ¿No tenías un informe sobre los rusos? Sobre los rusos, que nos dicen un poco por qué Israel los considera sus aliados musulmanes en Siria. Y dice, Israel ha llevado a cabo ataques contra Siria desde la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre pasado. Esta semana se produjo una importante escalada cuando Israel afirmó haber atacado Siria en defensa de los drusos, una minoría árabe en el centro de los enfrentamientos con los leales del gobierno. Pero la decisión de Israel de atacar probablemente también esté relacionada con su oposición al actual gobierno sirio, liderado por un ex yihadista, presidente Ahmed al-Zahara. El gobierno sirio y los líderes drusos acordaron un alto el fuego el miércoles tras varios días de enfrentamientos que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos, pero aún está por verse si durará. Eso es lo que hay que saber. ¿Quiénes son los drusos? Los drusos son un grupo religioso árabe de aproximadamente 1 millón de personas que viven principalmente en Siria, Líbano, Israel, originario de Egipto en el siglo XI. Este grupo, dividido internamente en dos facciones, practica una rama del Islam que no permite conversos ni a la religión, ni a la descristianización, ni matrimonios mixtos. En Siria, la comunidad drusa se concentra en 3 provincias principales cerca de los Altos del Golán, ocupados por Israel en el sur del país. Más de 20.000 drusos viven en los Altos del Golán, una meseta estratégica que Israel arrebató a Siria durante la guerra de los 6 días, en 1967, antes de anexarla formalmente en 1981. Los drusos comparten el territorio con unos 25.000 colonos judíos, repartidos en más de 30 asentamientos. La mayoría de los drusos que viven en el Golán se identifican como sirios y rechazaron la oferta de ciudadanía a Israel cuando Israel se apoderó de la región. Quienes se negaron recibieron tarjetas de residencia israelí, pero no se los considera ciudadanos israelíes. A diferencia de los drusos sirios, los drusos que viven dentro de la frontera de Israel, que carecen de una figura unificadora, son en gran medida leales al Estado y algunos ocupan altos cargos en el ejército israelí. En el sur de Siria, donde los drusos construyen la mayoría en la provincia de Subaraya, la comunidad se vio en ocasiones atrapada entre las fuerzas del antiguo régimen de Assad y grupos extremistas durante los 10 años de la guerra civil siria. Como acá en la guerra de los 6 días ya se quedaron con todo el Golán, parte del Líbano, de Israel, ¿verdad? ¿Por qué las fuerzas sirias se enfrentan a ellos? Tras derrocar al dictador Bashar al-Assad, el Sahara se comprometió con la inclusión en la protección de todas las diversas comunidades sirias. Sin embargo, los drusos se mantienen cautelosos con el nuevo presidente. Han expresado su preocupación por la exclusión de algunos de sus líderes de los procesos de diálogo nacionales de Al-Sahara y la limitada representación en el nuevo gobierno que solo incluye a un ministro druso. Además, las fuerzas extremistas suníes leales a él han continuado enfrentándose violentamente en las minorías religiosas. En marzo, cientos de personas murieron durante la represión contra la secta alawita, a la que pertenecía Assad, en la ciudad occidental de Latakia.
En abril, los enfrentamientos entre las fuerzas armadas progubernamentales y las milicias rusas dejaron al menos 100 muertos. Los últimos enfrentamientos estallaron durante el fin de semana cuando las fuerzas del gobierno sirio intervinieron entre los ataques de los drusos y las tribus beduinas locales. La escalada de violencia incluyó ejecuciones extrajudiciales, intercambio de artillería, ataques aéreos por parte de las fuerzas israelíes. Esto a su vez desencadenó nuevos ataques aéreos israelíes en los que Israel alargó su compromiso de proteger a los drusos. Las conversaciones con Estados Unidos y el gobierno sirio acordó retirar sus tropas y anunció un nuevo alto el fuego con la milicia drusa el miércoles. El líder sirio Ahmed al-Shara declaró que había decidido poner a su pueblo por encima de los caos y la destrucción y prometió proteger a los drusos. Bueno, acá más o menos un poco nos ponen las intervenciones de Israel, ¿no? Cuando intervino el primer ministro, Netanyahu declaró que el país está comprometido a evitar los daños a los drusos en Siria debido a la profunda alianza fraternal y sus lazos familiares e históricos con los drusos en Siria. Pero hay otros factores en juego, ya que Israel está dispuesto a proteger sus fronteras y a medida que expande su presencia militar en Siria. Netanyahu se ha referido anteriormente al nuevo gobierno de Damasco como un régimen islámico extremista y una amenaza para el Estado de Israel. En mayo, un funcionario de Israel declaró a CNN que el primer ministro le había pedido a Trump que no levantara las sanciones contra Siria por temor a que esto provocara una repetición de los sucesos del 7 de octubre del 2023, cuando militantes liderados por Hamas atacaron a Israel. El gobierno israelí también declaró unilateralmente una zona de desmilitarización en Siria que prohíbe la introducción de fuerzas y armas en el sur de Siria, según la oficina del primer ministro israelí. El gobierno sirio ha rechazado la declaración israelí de una zona desmilitarizada y junto con la comunidad internacional ha instado repetidamente a Israel a cesar las acciones militares que violan su soberanía. Hasta acá Pedro dice, pero viste que Israel se sigue y siempre destacando los ataques a Israel, ¿verdad? Pero ellos atacan permanentemente a todos los países. Esto se va a acabar. Yo quiero recordar antes del segundo corte que hay pendiente una reunión de Trump, el presidente de Estados Unidos, con el presidente Putin. Sí. Van a negociar la paz. Sí, lo que hablábamos en el anterior. Yo calculo que yo, con tal de evitar una guerra nuclear, vos fíjate lo que mostró Japón en los 80 años de la destrucción de Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuántos? El sufrimiento que sigue padeciendo esa república. El ejemplo del holocausto sufrido por Japón a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y había parte del ejército japonés que no se quería rendir, a pesar de Nagasaki. ¿Sí? El hombre lobo del hombre, es una cosa de loco. Vamos a ver en qué termina esta reunión entre Putin y Trump, porque parece que el encargado de la primera reunión de avance de Estados Unidos con Putin fue positivo. Sí. Apostemos a eso. Apostemos a eso, Pedro. Vamos al segundo corte. Segundo corte. Estamos disfrutando Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay. El Hotel Horacio Quiroga está ubicado en un entorno único, sobre una península a orillas del lago en Salto Grande, rodeado por un parque natural de 218 hectáreas, ideal para recorrerlas a caballo, en bicicleta o caminando, disfrutando de los colores y sonidos de la naturaleza. La gran atracción del hotel son sus 3 piscinas de agua termal, para uso exclusivo de los huéspedes, las que se mantienen a diferentes temperaturas, llegando a enfriarse una de ellas durante los meses de verano. Además, en la tarifa está incluido el uso limitado de canchas de tenis iluminadas, vóley y fútbol, bicicletas para recorrer el parque, mesas de pool y ping-pong, juegos de mesa, pesca y playa privada en el lago.
parque infantil al aire libre, tours guiados, actividades grupales para grandes y chicos, y el libre acceso al parque acuático Termas de Salto Grande durante toda la estadía. Hotel Horacio Quiroga, Salto, Uruguay. Informes 2709-3032 y 2707-2021. www.hotelhoracioquiroga.com. Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. Rubén Apramian, Caños flexibles y conexiones. el número 1 de las mangueras. El mundo de las mangueras. En Galicia 1074. Ahora también en Maldonado. El mundo de las mangueras. Ruta 39 y Rubén perimetral. Apramian, Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. el número 1 en Montevideo y Maldonado. En Ciudadela esquina San José, un clásico de la ciudad vieja. Un clásico del siglo XX y en el siglo XXI, patrimonio del Uruguay. Bar Tasende, el lugar de encuentro y de la mejor mozzarella al tacho de Montevideo. Bar Tasende, Ciudadela 1300 esquina San José, teléfonos 293504 y 292970. Bar Tasende, un clásico. Vestí tu cuadro como los cuadros de primera. MGR te espera. Viví la emoción, viví la sensación. MGR es pasión, MGR te saca campeón. mgrsport.com. Una familia feliz no es la que no tiene problemas, es la que sabe resolverlos. CIEF, Centro de Investigación y Estudios Familiares. Cursos, seminarios, orientación familiar. Contáctenos a través del 2400-0681. cief@adinet.com.ui, www.cief.org.ui. CIEF, Centro de Investigaciones y Estudios Familiares. 50 años próximo a las familias uruguayas. Rodó 2115. Todos los domingos. Voz Libanesa. El programa del Club Libanés del Uruguay. Dirige y conduce Pedro Uchalja. Co-conducción, señor Carlos Mansor. Bueno, recibí del Centro Cultural Uruguayo Libanés el que va a realizar, el benéfico a realizar en el Salón Miguel Ángel del Hotel Boutique Cala de Golpe. Sábado 8 de noviembre de 2025, 17 horas. Así que va a haber 1500. Parvadomo 2521, esquina Rambla Gandhi, Punta Carreta. Centro Cultural Uruguayo Libanés. Y además recibí un WhatsApp de la Fuente Abdala, que va a realizar una conferencia de enlace entre la literatura y el Líbano. Un día en el salón del primer subsuelo del edificio de comisiones, el 20 de noviembre a las 19 horas. Creo que lo va a repartir en 2 días la conferencia. De la Fuente Abdala, bueno, que es nieto de libaneses también. Claro. Porque es hijo de una hija de Pepe Abdala. Y recibimos de la sociedad libanesa una invitación propuesta de Silvia Gulpio Laín y María Luisa Ramia. Vivimos en el Club Libanés, faltando un poco más de 3 meses para la independencia del Líbano, para la fecha de la independencia. Todavía no somos independientes. Y dada la rapidez con la que transcurren los días, la sociedad libanesa les consulta y les propone la posibilidad de organizar en forma conjunta un acto protocolar para conmemorar con fecha tan importante en la madre patria y para la diáspora libanesa. La propuesta es, si es de vuestro agrado, con gusto consultaremos en el Palacio Legislativo la disponibilidad de antesala de la Cámara de Representantes o de la Sala Acuña de Figueroa para el viernes 21 de noviembre.
Es una buena idea, ¿no, Carlos? Es buena idea. Sí, apenas esté en condiciones de reunirnos, vamos a contestar positivo, ¿no? Y tratamos el tema. Vamos a reunir a la directiva y vemos el tema. ¿Y cómo ves el panorama acá en el Uruguay? Y Pedro, por ahora se mantiene tranquilo, ¿no? Hay poca cosa, no se ha hecho mucho. Pero a la espera de los movimientos, ¿no? Todos fundamentales después del presupuesto. Ahí va a haber movidas porque indudablemente el Frente comenzará a tratar de cumplir con los proyectos que había prometido, los 63 puntos, ¿no? Y se irá, si vemos de acuerdo a lo que se está hablando ahora, se irá, obviamente, hay prioridades de asuntos, ¿no? Como la salud mental, como la pobreza infantil. Creo que esos puntos son los fundamentales de primer ataque, ¿no? Y eso, por supuesto, hay que esperar a la decisión del presupuesto a ver qué rubros quedan para cada uno. Y ahí se verá qué se puede hacer, ¿no? Como vos dijiste una vez, Pedro, esto por plata, y sí, lamentablemente todo depende de eso. Lo demás son todos deseos y buenas intenciones, pero si no aparece la plata es difícil. Y si hay tranquilidad puede haber más endeudamiento. Sí. Me parece que, no sé si anduvo, la exportación mejoró. Sí, las exportaciones están ahí por ahora. Se mantiene la balanza comercial, ¿no? ¿Y qué te parece la censura que le metió Trump a Brasil? Es un disparate eso. Eso es un disparate, ¿no? Porque aparte se mete en una cosa totalmente interna, problema del país. Si partimos la base aquella fundamental de la no injerencia a los pueblos y la decisión de libertad de cada uno, de decidir, ¿no? Y se mete en una cosa muy delicada. Pero vos viste que hace cosas que son realmente impensadas, ¿no? Pero indudablemente que eso nos perjudica a nosotros también, ¿no? Yo creo que está complicando la situación porque la política financiera esta que encaró el presidente de Estados Unidos le da resultados a corto plazo. Claro. Después se hace volcar a los países buscando otras alternativas. Y la gente tiene a China, tiene a Rusia, tiene al BRIC por el otro lado. Asusta la política de censura que aplica este hombre, ¿no? Además, la libre importación fue un invento de las propias políticas económicas de los Estados Unidos. Claro. La libertad económica, ¿no? Pero está aplicando cantado por todos lados. Es demasiado. Habría que ver cómo sigue esto, ¿no? Creo que hay se está viviendo una depresión en todos lados. Perú se está peleando con Colombia por una isla en un río. Argentina, que Milei sigue aplicando el torniquete, va a pagar cada vez más el precio de los jubilados y el pueblo argentino. Me parece que la situación no es muy halagüeña. Y acá esperemos que Orsi pueda con el equilibrio, ¿no? Mantener el equilibrio, sí, por ahora aparentemente apuesta a eso, ¿no? No hay ninguna medida de sobresalto, eso es importante. Y aparentemente el binomio economía ejecutivo estaría resolviendo las cosas, pero sale a justificar las movidas de suministro, ¿no? Eso es difícil a veces, ¿no? Eso es por falta de consulta, pienso yo, ¿no? Que cada uno toma sus determinaciones y después tienen que poner marcha atrás. Eso no es bueno, pero bueno, está. Capaz que se le acomoda al gobierno. Hay que recordar, vamos a ver si podemos hacer una reunión de mesa del club, a ver, para apoyar esta iniciativa de la sociedad libanesa. Recordamos el acto en la
audición que viene recordamos el acto de Abdala y de la Fuente Abdala y del Instituto Cultural Uruguayo, libanés uruguayo, y seguimos para adelante. Y después tenemos que preparar la cena de festejo del club, que también podemos hacer juntas. Claro. También, ¿sí? Bueno, nos vamos. Bueno, Pedro, tratamos algo de Gibran cuando nos habla de la muerte. Desearía saber sobre el secreto de la muerte, pero ¿cómo la encontraréis a menos de buscarlo en el corazón de la vida? El mochuelo, cuyos ojos atados a la noche son ciegos en el día, no puede descubrir el misterio de la luz. Si queréis en verdad contemplar el espíritu de la muerte, abrid de par en par vuestro corazón en el cuerpo de la vida, que la vida y la muerte son una, así como el río y el mar son uno también. En el arcario al reino de vuestras esperanzas y deseos reposa vuestro conocimiento silencioso del más allá. Como la semilla soñando bajo la nieve, vuestro corazón sueña con la primavera. Confiad en los sueños porque de ellos el camino en la eternidad está escondido. Vuestro miedo no es más que el temblor del pastor cuando está de pie ante el rey cuya mano va a posarse sobre él como un honor. ¿No está acaso contento el pastor bajo el miedo de llevar la marca del rey? ¿No lo hace esto, sin embargo, más consciente de su temblor? ¿Por qué? ¿Qué es morir sino elegirse desnudo? ¿Y qué es dejar de respirar sino el liberar el aliento, esos inquietos vaivenes para que pueda elevarse y expandirse ya sin trabas, buscar a Dios? Solo cuando bebáis el río del silencio estaréis de verdad, y cuando hayáis alcanzado la cima de la montaña, creándola, comenzaréis a ascender. Y cuando la tierra reclame vuestros miembros, es cuando hablaréis de verdad. Abrazo, Pedro, buen domingo para todos. Shukran. Hasta aquí compartimos Voz Libanesa, un programa para la integración libanesa en Uruguay. Dirige y conduce Pedro Abuchalja. Coconducción, señor Carlos Mansor. Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay.